Entonces, la pregunta número 9, Jesús refirió al estado de los muertos como un sueño. Vamos a ir a Juan 11:11. Entonces, ¿por cuánto tiempo dormirán estas personas que están en ese sueño? Entonces, Juan 11:11. Entonces, el 14. Ya, Ángela. Momento. Del 11 al 14. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí claramente les lo comparaba con un sueño, pero después como los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba hablando, él les dijo claramente y les explicó que estaba muerto. Entonces, ahí también sabemos que el Señor le estaba instruyendo algo que quería mostrarle a sus discípulos con respecto a la muerte. Y también vamos a ir a Job 14:12. Job 14:12. ¿Ya? Y cuando lo encuentres, Camila, Job está justo antes de Salmos, el libro antes. ¿El 12? ¿Sí? 14-12. 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya el cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Así es. Aquí dice que el hombre no va a volver a levantarse mientras haya cielo, porque después también nosotros, cuando vimos las señales de cuando venía Jesús, con su venida, nosotros vimos que el cielo se iba a enrollar como un pergamino, los astros iban a ser conmovidos de sus lugares, entonces ahí el cielo ya no va a estar, y ahí cuando Jesús los llamará a la resurrección. O sea, ahí Job también confirma lo que nosotros estudiamos anteriormente. Y es y segunda de Pedro, vamos a ir a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Entonces ahora le toca a Ángel. Entonces, Ahora, es que no lo encontré en la Biblia. Ya. Ahora sí. ese está aquí un poquito antes de Juan, cerca de Apocalipsis. Ujú. Cerca de son casi los últimos libros. Está las cartas de Juan, que se llaman primera hasta tercera de Juan, y antes de esa. Ujú. Segunda de Pedro 3:10. Ah, aquí está. Ya. Segunda, Segunda de Pedro 3:10. 3:10. Aquí está. Ah, no, es la primera. Hijo, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que
que en ellas hay serán quemadas. Amén. Así es. Entonces aquí nos dice, no habla de que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero no habla como en contexto que va a venir en la noche, sino que dice que va a venir en el contexto, que va a venir como una sorpresa para los habitantes de la tierra. Para la mayoría de los habitantes de la tierra va a ser una sorpresa. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, gran ruido, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces este momento no va a ser un secreto para nada, porque mucho se cree del rapto secreto, pero se basa en esa justamente del ladrón. Entonces va a venir como en la noche y va a raptar a su pueblo escogido, pero realmente aquí nos deja claro que no va a ser así, pues, sino que va a ser con gran estruendo, con gran ruido, y los elementos serán deshechos y las obras que en ellas serán quemadas. Pero nosotros sabemos también que el Señor va a rehacer la creación, pues, así que no tenemos que temer por eso. Y aquí también está la respuesta, que los muertos dormirán hasta el día del Señor. Al fin del mundo, durante la muerte, los humanos estarán absolutamente inconscientes, carentes de toda actividad o conocimiento. Siempre se pone como el paralelismo, como al ser de un sueño, nosotros cuando nos dormimos y a veces despertamos al tiro al otro día. Entonces como que no pasa tiempo. Así también va a ser para las personas que están muertas, porque ellos no tienen conciencia de lo que pasa entre medio de mientras están muertas. Entonces va a ser como una resurrección inmediata. Mueren, inmediatamente están en su lecho de muerte y vuelven a la resurrección y ven al Señor Jesús viniendo en la nube. Entonces no va a pasar nada para ellos. De hecho, morir en Jesús es una ganancia, porque ya vas a estar en ese reino. Va a ser, en un momento ya va a estar. La pregunta número 10. ¿Qué pasa con los justos muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo? Vamos a ir a Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Ya. Toca a Camila, ¿no? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es, amén. Aquí el Señor también deja claro para qué pasará con los justos en la ocasión de la segunda venida. Él va a recompensar a cada uno según su obra, su galardón, o sea, su recompensa. A cada uno según sea su obra, tanto a buenos como a malos. Y vamos a ir a Tesalonicenses 4, que también ahí lo deja más claro. Primera de Tesalonicenses 4:16. 4:16 y el 17. Está después de Filipenses, después de Colosenses y antes de las cartas de Timoteo. Tito está como en medio de los Evangelios y Apocalipsis, en ese medio. Se escondió.
Lo voy a ver acá. ¿Ahí? 4, el 16, 17. Ya, amén. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Entonces aquí también lo deja claramente que cuando Él vuelva va a venir a buscar a sus redimidos. Entonces los muertos en Cristo, justamente los que estamos viendo, las personas que han muerto en Cristo en esa esperanza, van a resucitar primero y los que queden vivos en ese tiempo también, en segundo lugar, van a ser transformados. Los que vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es como, no es como un arrebatamiento sino de fuerza, sino que nosotros vamos a querer ir con él, pues entonces nos va a trasladar, los ángeles nos van a tomar y nos van a llevar con Jesús a estar en las nubes y llevarnos con él. Y así estaremos siempre con el Señor. Y también 1 Corintios 15, 1 Corintios está más atrás ese, más atrás de Tesalonicenses. Está después de Hechos, después de Romanos y viene Corintios. Primera Corintios 15, 51. Al 53. Ya. ¿Camila? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Hasta el 53? ¿Sí? Sí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Qué buena tu versión de Biblia porque dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y aquí dice, no moriremos. Entonces está muy bien porque hace la referencia al sueño. Pero todos seremos transformados, o sea, los que queden vivos para ese entonces serán transformados sus cuerpos y en un momento abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, los que queden vivos para ese tiempo, el privilegio de no pasar por la muerte, van a ser transformados y también llevados en las nubes con el Señor, con las personas que también resucitaron. Y aquí serán recompensados, serán resucitados las personas que, los justos, bueno, justos porque el Señor nos justifica, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y la resurrección no tendría sentido si las personas fueran al cielo cuando mueren. Entonces, ¿qué sentido tendría que Jesús vuelva a la tierra y los resucite si están en el cielo? La misma historia de Lázaro también lo vimos nosotros. ¿Qué sentido sería arrebatar a Lázaro del cielo? Ya estaba gozando las glorias y el Señor Jesús lo resucitaba. No fue así. Y también Jesús va a venir a la tierra por tres motivos. Eso lo habíamos visto también la lección de la venida de Jesús. Que el Señor va a venir a dar su recompensa a cada uno según sus obras, tanto buenos como malos. También va a venir a buscar la segunda cosa va a venir a buscar a sus redimidos y la tercera cosa va a venir a restaurar todas las cosas a su origen edénico, o sea, en
cuando Él creó al hombre y a la mujer para restaurarlos a esa imagen, a la imagen de Dios y la creación también. Y la pregunta número 11. Entonces, si nosotros sabemos todo eso, entonces, ¿de dónde salió que el alma era inmortal? ¿De dónde salió eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ir a La Génesis. 11, ¿Cómo? la 11, la 11. ¿Sí? ¿De dónde habrá salido eso? ¿De que el alma era inmortal? ¿Cuál fue la primera mentira? A eso vamos. Sí, que así Génesis, nos... Ujú. Génesis 3:4. ¿Ya? Ángela, ¿le toca? Amén. Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así es. Y también el 5, a ver, para el otro que dice. 5 también, el versículo 5. Perfecto. Sí, ya. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí primeramente nos dice la serpiente que no iban a morir. O sea, y el Señor le había dicho que cuando comieran del árbol, ciertamente moriréis. Entonces, ahí nos dice primero una mentira. Después, que al comer seréis como dioses. Serán abiertos vuestros ojos y seréis conocedores del bien y del mal, y seréis como Dios, dice. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cuál es una característica de Dios? ¿Saben ustedes qué característica puede tener Dios? Adelante, adelante. ¿Qué diga? Que Él nos creó. Ajá, sí, exactamente, Él es creador. Sí, nos Está muy ama. bien, muy bien. También otra característica de Dios es que Él es inmortal. De hecho, aquí en Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. ¿Sí? Dale. Ya estamos Ya. desmuteados. El único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ujú. Amén. Así es. Sempiterno es básicamente eterno. Y nos dice que Él es el único que tiene la inmortalidad. Ni siquiera nosotros, ni nuestra alma, que nosotros sabemos que nosotros somos alma, ni nuestro espíritu, ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Nada en el universo es inmortal. Solamente el creador de todas las cosas. Él les da la vida a sus criaturas a través del árbol de la vida. Por ejemplo, sus ángeles siguen viviendo, pero Él les da la vida.
pero ninguno de ellos tiene vida inmortal. Así también nosotros tampoco tenemos vida inmortal. Adán dejó de comer del árbol de la vida y terminó muriendo. Entonces aquí nos dice claramente que esa característica de Dios, que Él era inmortal, primeramente, ahí hay otra mentira. Entonces nos dice las características de Dios que es inmortal. Entonces el enemigo dijo, no moriréis. Primeramente, una mentira porque el Señor había dicho que moriréis. Y la segunda, que seréis como Dios, conocedores del bien y mal. Y esa mentira se perpetúa hasta hoy en día, porque muchas personas creen la inmortalidad del alma. Y ahí se conecta con lo que nosotros estamos estudiando, porque realmente todos vamos a morir, independiente de qué hayamos hecho, bueno o malo, porque todos caemos en pecado, por lo tanto todos morimos. Entonces realmente aquí Satanás también mintió y esa mentira se sigue expandiendo hoy en día en nuestros tiempos. Y también vamos a concluir con Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Amén. ¿Sí? Dale. Y fue lanzado fuera el dragón, perdón, el gran dragón, la serpiente antigua, y se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es. Ahí está también que nos dice que fue lanzado él, la serpiente antigua, como se le conocía en el Génesis, cuando engañó al hombre, y se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Como nosotros vemos hoy en día que engaña al mundo entero con la doctrina que él mismo creó desde el principio, tratando de engañar a Eva. Entonces, cuando engañó a Eva, él ha mantenido esa mentira durante toda la historia y ha seguido engañando a las personas con que las personas no mueren realmente cuando como todas las personas. Entonces nos dice que él, con su mentira, de que es el alma inmortal. Entonces, esa filosofía, por ejemplo, se mezcla con el paganismo y nosotros tenemos la filosofía griega que también cree en la inmortalidad del alma y hoy día también se expandió al cristianismo. El cristianismo también cree que el alma es inmortal, lamentablemente. Pero la Biblia nos deja clara que el alma no es inmortal, sino que todos morimos, como nosotros vimos también en la lección pasada. Y la pregunta 12, ¿va quedando claro más o menos? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Sí, Pregunta 12, ¿por qué le mintió el diablo a Eva acerca de la muerte? ¿Será que este tema es más importante de lo que se piensa? Yo creo que es importantísimo. Mira, por el ejemplo, por aquí qué. la... ¿Ah? ¿Cómo? El por qué. Aquí vamos a ver por qué vos. Aquí dice, mira, una de las principales piedras del cimiento del reino del diablo es el que ha obrado con grandes milagros a través de siglos por medio de las personas que pretenden recibir su poder de los muertos. O sea, las personas que contactan con los muertos, los medium, pitonisa. Nosotros también podemos ver ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, los magos de Egipto, cuando antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, que está en Éxodo 7:11. Ahí estaban los magos y dice que la serpiente, que el báculo de Moisés, él lo tiraba al suelo y se convertía en serpiente. Pero vinieron los hechiceros y hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo les dio el poder de hacerlo, de hacer milagros. Entonces, pero el poder del Señor era más poderoso y se comió a las serpientes del enemigo. También la pitonisa de Endor, que era, ahí está entrando Cristian Pía, supongo que la pitonisa de Endor, que era la que la adivinó al rey Saúl, que él iba, que Samuel había muerto. Entonces, porque él estaba buscando a Dios, pero él estaba abandonando los caminos del Señor.
y al abandonar los caminos del Señor, el Señor no le respondía en el caso de la guerra. Entonces, para poder tener la bendición del Señor, saber qué va a pasar, como él no le respondía, fue a consultar una divina, una práctica realmente prohibida por el pueblo de Israel. Y él le fue a consultar y dice que la divina vio, bueno, eso está en, ustedes lo pueden leer más adelante, que está en 1 Samuel 28, 3 y 25, que justamente la divina le dijo que veo dioses subir del abismo. Y realmente los que suben del abismo son realmente Satanás y sus ángeles caídos. Porque si fuera Samuel el profeta, que es la que convocó la divina, hubiera venido del cielo como se conoce, porque era el profeta del Señor Samuel. Pero él subió del abismo y se le presentó como si fuera el profeta Samuel. Y le profetizó algunas cosas. Y también Daniel, en el rey Nabucodonosor, también tenía adivinos y hechiceros. Entonces, aquí también dice, hola Pía, ¿cómo estás? Bueno, en estos últimos días, Satanás nuevamente usará la hechicería como en los días de Daniel, para engañar al mundo. Nosotros lo vemos en Apocalipsis 18:23. La hechicería es una agencia sobrenatural que pretende recibir su poder y sabiduría de los espíritus muertos. Y también dice, Satanás haciéndose pasar, sus ángeles engañarán a millones simulando ser piadosos seres queridos que han muerto. O sea, por ejemplo, nuestros seres queridos se nos podrían aparecer a nosotros como personas muertas, o como personas que vuelven del cielo, puede ser como se cree. Pero realmente ese es un engaño de Satanás. Los demonios tienen la facultad de presentarse incluso como ángeles de luz. Entonces realmente nosotros estamos aceptando a un espíritu de un demonio cuando creemos en eso. Y aquellos que creen en los muertos están vivos de forma que sea, seguramente serán engañados. Por eso es tan importante. De hecho, yo les voy a leer una cita de Ellen White. No sé si han escuchado alguna vez de ella. Es una cita con respecto a... ¿Cómo? El pastor nos contó un poco de ella. ¿Le contó? Qué buena. Sí. Es que yo antes sacaba más este tema, pero cuando estaba el Ricardo, cuando estaba la hermana Rosita, porque también ellos tenían un libro que yo le había dejado. Entonces, yo voy a leer aquí una palabra también, que dice, los que quisieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro, o sea, en nuestros tiempos de ahora, deben entender por sí mismos el testimonio de la Escritura, o sea, lo que dice la palabra del Señor. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a sus parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Cuidado, cuidado con eso. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos, o sea, de mantener lo que ellos están diciendo. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica, de que los muertos nada saben, y de que aparecen como tales son espíritus de demonios, como nosotros hemos estudiado. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin, o sea, la mentira, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento, o sea, cada vez irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones, los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia a Dios, y así hagan lo que puedan en prepararse para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de la verdad, la promesa del Salvador. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también
te guardaré. Eso está en Apocalipsis 3:10, creo. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes de permitir que una sola alma confíe en el que sea vencida por Satanás. Y también aquí tengo otra que dice, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo, porque estamos viendo en los últimos días. El cimiento de su obra lo puso por medio de la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. De seguro que no moriréis. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo que nosotros vemos hoy en día, que se ha mezclado incluso con el cristianismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, vi 3 espíritus, el profeta Juan de Apocalipsis, vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios o milagros, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Eso está en Apocalipsis 16:13. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, serán incorporados a las filas de los engañados. La gente se está dejando adormecer por una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho bien al estudiar las Escrituras, porque es nuestra única seguridad y salvaguardia de lo que va a venir, de los engaños de Satanás, porque no solamente va a engañar con la muerte, sino con otras cosas, que nosotros vamos a seguir estudiando. Entonces, la pregunta 13. ¿Obran realmente milagros los demonios? Vamos a ir a Apocalipsis 16:14. Amén. ¿Ya? Pues pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Uh-huh. Así es. Satanás en este momento no está descansando. Él está obrando en cada momento que tiene para preparar para ese día. Y está engañando a los reyes, a los que tienen más influencia, los engaña para que ellos lleven a la mayor cantidad de gente a la destrucción. Esta no es algo que nosotros debemos ignorar porque Satanás no descansa. Nosotros también tenemos que prepararnos para ese día conociendo muy bien la Escritura. Y también vamos a ir a Mateo 24:24. Aquí quedó claro que los demonios hacen señales o milagros y van a los reyes de toda la tierra a engañarlos. Mateo 24:24. ¿Leo yo? ¿Sí? Sí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Así es. Ahí dice que si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos. Si nosotros no nos preparamos suficiente para hacer aquel día, nosotros no vamos a hallar la preparación para no ser engañados. Por eso es tan importante conocer bien la palabra de Dios, para no ser engañados por los engaños que van a venir en el tiempo del fin. Y aquí nosotros lo vimos claramente, que dice claramente que ellos hacen señales, o sea, milagros. Con toda seguridad los demonios hacen grandes milagros. También está en Apocalipsis 13, 13 y 14. Satanás y sus ángeles aparecerán como ángeles de luz. Tienen ese poder. 2 Corintios 11, 14. Y lo que es más sorprendente, Satanás se hará pasar por Cristo mismo. Mateo 24, 23, 24. Todos creerán que el falso Cristo y sus ángeles buscarán producir un reavivamiento en todo el mundo. La impresión será tan espiritual y sobrenatural que solo los escogidos de Dios no serán engañados. Aquí, claro, ese va a ser el mayor engaño que va a hacer Satanás en el tiempo final. Va a disfrazarse directamente de Cristo y va a decir que, por ejemplo, cosas de la ley de Dios o de las escrituras han sido cambiadas. Pero nosotros también estudiamos que Dios no cambia. Dios, su palabra y sus leyes no cambian. Porque, ¿qué sentido sería un Dios que tuviera la mano flexible? Sí. Ese, de hecho, es uno de lo que se cree mucho hoy en día, que Dios es como un Dios bonachón, que como que te perdona todo, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es amor, es verdad, pero Dios también es justicia y misericordia. Dios tiene paciencia con nosotros, pero va a llegar a un punto que ya se le va a acabar la paciencia. Todo tiene un límite y no va a perdonar infinitamente. Entonces, la pregunta 14, ¿por qué no serán engañados los hijos de Dios? Vamos a ir a Hechos 17:11. Amén. Ya. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Ujú. recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ujú. Y aquí está hablando Pablo y Silas, en el contexto que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en una sinagoga de los judíos, o sea, le estaban aplicando a los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Tesalónica es una ciudad de ese tiempo, de allá del Oriente Medio. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, la recibieron con alegría y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que ellos le decían eran así, eran verdad. Entonces ese también tiene que ser nuestro espíritu, que si nos dice algo, alguien, nosotros vayamos a la palabra del Señor y lo investiguemos si es tal cual como Él dice, como o el pastor o quien sea que les diga algo, que lo confirme con la palabra del Señor. Y también a Isaías 8:20. Isaías 8:20. Que esa es una buena regla para determinar si el profeta o la persona viene de Dios o no.
a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es. Bueno, y aquí anterior, en el versículo 19 dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, si alguien les dice, vayan a consultar a los adivinos, a los medium, a los que consultan a los muertos, y ellos le dirán, ¿no consultará el pueblo a su Dios primero antes de los adivinos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si esa era una práctica claramente prohibida por el Señor en ese tiempo. Entonces ellos consultaban a su Dios y consultaban a los vivos por los vivos, no a los muertos, porque los muertos, como sabemos, nada saben. Y dice a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y básicamente ahí dice a la ley de Dios, o sea, que el profeta o la persona que les habla a ustedes tiene que ir a la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, tiene que ir conforme su vida, tiene que ir conforme a esa vida de los 10 mandamientos, y al testimonio, o sea, al testimonio de los profetas que están escritos, y al testimonio de Jesús. Ese es el testimonio. Entonces, la ley primeramente, los 10 mandamientos, y el testimonio son los testimonios de los profetas, o sea, toda nuestra Biblia. Y el testimonio de Jesús, que también es bueno, todo es el testimonio de Jesús porque todos fueron inspirados por Jesús, pero lo digo así para que entiendan. Y si no dicen ellos, o sea, si no dicen como ellos le dijeron, es por como esto a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. O sea que la revelación que ellos recibieron, según el profeta, no viene de Dios. O lo que ellos vienen a decirles, un pastor o lo que sea, no viene de Dios, porque no está a la ley, los 10 mandamientos y el testimonio, las escrituras. Esa es la regla que nosotros deberíamos seguir, a la ley y el testimonio. Entonces, los hijos de Dios sabrán, debido a su ferviente estudio del libro de Dios, la Biblia, que los muertos están muertos y no vivos. Por lo tanto, rechazarán a todos los obradores de milagros, maestros que pretendan recibir conocimientos especiales o pretendan hacer milagros debido a su relación con los espíritus de los muertos. El pueblo de Dios rechazará igualmente como peligrosa y falsa toda enseñanza que pretenda que los muertos viven de alguna manera en alguna parte. Entonces, nosotros, incluso si vemos un milagro, que una persona hace un milagro, que saca fuego o que sana a las personas con milagros sobrenatural y nos dice algo distinto a las escrituras, al testimonio de los profetas y a la ley, no viene de Dios, porque como vimos, Satanás también puede hacer milagros, también puede darle el poder de hacer milagros a esa persona. La pregunta 15, ¿queda claro más o menos? ¿Sí? Ya. La pregunta 15. En los días de Moisés, ¿qué fue lo que Dios ordenó que se hiciera con las personas que enseñaban que los muertos estaban vivos? O de que consultaran a los muertos, las personas. En Levítico 20:27. No sé a quién le toca, se me perdió ya. No la encontré. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Viene Génesis, Éxodo y Levítico. Ajá. Ahí está. Yo lo Ya. tengo. Hijo, por favor, tranquilo. Levítico 20:27. Ujú. Ujú. Ok.
y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregará en la adivinación, ha de morir, será apedrados, su sangre será sobre ellos. Así es, gracias. ¿Cómo se llama? Eduardo, ¿Eduardo? Eduardo, Gracias, sí. Eduardo. Entonces, aquí claramente, como leyó Eduardo, que el Señor rechazaba esas prácticas de la adivinación, de los medium, de consultar a los muertos, de toda hechicería, incluso hoy en día vemos el horóscopo, eso también es rechazado por el Señor, el horóscopo, todo eso, todo lo que viene del esoterismo. Y dice que el hombre y la mujer que consulten espíritus de muertos sean apedreados y su sangre caerá sobre ellos, o sea, serán culpables de su propio pecado. Entonces es fuerte, pero es la justicia que el Señor demanda de las personas que hacen esas prácticas. Matías, pero ¿Sí? los que hacen esa práctica sin conocimiento de la palabra. Claro, no, pues sin conocimiento, si una persona no sabe, el Señor lo juzga según la luz que la persona tiene. El Señor nunca juzga a la persona si ella o él no conoce esa palabra. Entonces, Ya. por eso les da vida, les da misericordia. Pero por eso nosotros también somos mensajeros para decirle a esas personas. Porque una palabra también dice por ahí que si el impío anda en sus caminos, hace impiedades, y tú le dices que ese camino está mal, tú serás libre, tu sangre será librada, serás tú librado, pero él morirá por sus pecados. Pero si tú no dijeras eso al impío, el impío morirá, pero demandaré su sangre de ti. Eso está creo que en Ezequiel 33. O sea, también nosotros tenemos responsabilidad de decirle a las personas que ellos están mal en su camino, porque si no les decimos, su sangre cae sobre nosotros. Es ¿Ya? nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué quedamos? Ya, entonces Dios decretó que los brujos y otros que pretendieron ponerse en contacto con los muertos fueran ejecutados por apedreamiento. Eso muestra cuán repulsiva es para Dios esta enseñanza. Para Dios esto es una abominación. Y también nosotros vemos en Apocalipsis que se habla de unas cosas que se llama abominación. El cáliz de la mujer estaba lleno de inmundicia, de las abominaciones, y eso es porque el vino de Babilonia es falsa doctrina. Solo lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos Apocalipsis, que eso tiene que ver, el vino de la mujer que sale en Apocalipsis está lleno de falsas doctrinas. Y una de esas doctrinas es el estado de los muertos, cómo las personas ven a los muertos. Y todo el mundo está embriagado con esa doctrina. O sea, todos han sido engañados por el enemigo. Entonces también es nuestra responsabilidad despertarlos de esa embriaguez. La pregunta 16. ¿Morirán de nuevo los justos resucitados cuando venga Cristo? Vamos a ir a Lucas 20:35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan
en casamiento. Ujú. ¿Y el 36? 36. Ujú. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Así es. Aquí los fariseos le estaban preguntando de una pregunta rebuscada que le hicieron a Jesús para hacerlo, para tentarlo. Le preguntaron sobre si las personas se casaban ahí en el cielo y él les dijo, o sea, con quién se iba a quedar una mujer que tuvo varios maridos porque su marido iba muriendo. Y él le respondió que los que son tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles son, no sé cómo realmente cómo serán, pero como que no tienen un sexo ni de hombre ni mujer. De hecho, deben ser como completos, porque nosotros, al ser a la mujer con el hombre, se completan, llegan a ser como uno, como completo. Pero yo creo que los ángeles son completos, o sea, no tienen esa necesidad de juntarse. Por eso dice que no se juntarán y serán iguales a los redimidos, serán iguales a los ángeles del cielo. Y además que ya lo que nosotros íbamos, porque ya no pueden morir. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, ahí tenemos la respuesta, que ellos no mueren. Y en Apocalipsis 21:4 también nos dice lo mismo. Amén. Leo, ¿Sí? enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es. Ahí también lo deja claro que ya no va a haber más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que los redimidos o los justos resucitados ya no pasarán nunca más por la muerte. La muerte y el dolor, la tragedia y el llanto nunca más entrarán en el nuevo reino de Dios. Y la pregunta 17. La creencia en la reencarnación se está expandiendo rápidamente en la actualidad. ¿Es bíblica esta enseñanza? Vamos a volver a Eclesiastés 9, 5 al 6. Eclesiastés. Eclesiastés está después de Salmo, después de Proverbios y viene Eclesiastés, antes de Cantares. La creencia de la reencarnación viene mucho de las corrientes orientales, del hinduismo, del budismo, y nosotros sabemos que eso no es a la ley y al testimonio. Leo, ¿Ya? porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y Ujú. nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así es. Fenecieron es como perecieron, como que ya no tiene más lugar.
Entonces aquí también lo deja clarísimo, que los muertos nada saben, ni más recompensa, tanto bueno como malo, su memoria cae en el olvido, es un estado de inconsciencia la muerte, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, si nuestros familiares se aparecen, que han muerto, eso no es nuestro familiar. Ese es Satanás y sus ángeles caídos que tratan de engañar a las personas, según la escritura. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia sobrenatural. La hermana Rosita me había contado la otra vez igual, algo, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, hay mucho que contar. ¿En serio? Claro, ¿Algo sí. cortito? No, pero la verdad es que nosotros, bueno, en lo personal, ¿Ya? eh, nacimos en esa creencia, en el Eh, catolicismo. Entonces, para nosotros eran ellos. Ahora, con esto, yo estoy despertando. Qué buena. Y lamentando también porque uno se desarrolla, se cría con esa ilusión de que ellos no se van y que están con uno y que se aparecen y que los ve. De hecho, yo desde niña veía aquí en la casa donde vivo ahora, ¿Ya? que es donde nacimos nosotros los, nos- a ver, los hermanos, digamos así. Ujú. Eh, Aquí yo veía, porque la primera hija del matrimonio murió a los 2 años y medio, ¿Ya? aproximado. Trágicamente en la sequía de ahí afuera del camino se ahogó. Entonces fue trágico. Y era la primera del matrimonio. Y eso fue como nosotros crecimos con ese dolor, a pesar de que yo no la conocí. Pero ellos hablaban, mis padres hablaban, mis tías, hasta el día de hoy. Ellos Mm, ponen fotos de ellas, todos decían que no era para este mundo porque era rubia, de ojos azules, blanquita, muy linda, como muñequita. Y yo veía que pasaba de una pieza a otra, veía un bulto blanco, pero mm. como caminaba. Si yo estoy mirando hacia la izquierda, yo veía así de reojo que pasaba algo blanco de una pieza a otra. Y para mí eso era ella, siempre fue así. Entonces para mí era una tranquilidad, era como que ella todavía estaba con nosotros, y eran cosas bonitas, sentimientos bonitos. Ujú. Exactamente, pues. Ahora, De hecho, esa es la mayor forma de engañar de Satanás. Trata de evocarnos buenos sentimientos, como algo bueno, como que la persona nos quiere ayudar, y al nosotros ya caer en ese engaño, ya estamos abiertos para que nos meta la doctrina, o sea, que nos diga su engaño. O sea, que puede ser que los muertos no mueren realmente, o que alguna parte de la Biblia ha sido cambiada. De hecho, eso también se va. Yo les tenía aquí también otra cita para eso, para esos casos. Dice: Satanás tiene el poder para evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono reproducidos son la exactitud maravillosa. O sea, él tiene la capacidad de reproducirlo exactamente como nosotros lo recordábamos, como lo vimos y como lo vimos toda la vida. Y después de que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que fueron a la tumba sin estar preparados. Estos aseguran que son felices en el cielo, hasta que allí, hasta que allí ocupan puestos elevados, por lo que así se difunde el error que no se hace diferencia entre justos y los impíos, o sea que todos van al cielo. Estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus a veces dan avisos y advertencias que resultan exactos, o sea que hacen como profecías que se cumplen, pero Satanás también tiene el poder de predecir, y como tiene muchas cosas en su control, él también puede decir cosas con exactitud. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus a veces dan avisos de advertencias que resultan exactos. Luego, una vez que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las escrituras.
la palabra de la Biblia, aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades que a veces pueden predecir eventos futuros, da declaraciones una apariencia de verosimilitud, o sea que parece verdad. Y sus falsas enseñanzas son aceptadas por multitudes con tanta rapidez y creídas tan ciegas como si se trataran de las verdades más sagradas de la Biblia. Ese es el peligro que corremos al comunicarnos con personas que que Satanás usa sus demonios para engañarnos. Porque primeramente nos engaña, nos engatusa, como se puede decir, y después nos hace un milagro, y luego nos mete la doctrina, o el engaño. Y así caen las personas. Entonces, por eso es tan importante aferrarse a solamente las escrituras, porque este movimiento de sobrenatural va a ir cada día en aumento. Entre más cerca del fin, más va a ser las manifestaciones sobrenaturales, según la palabra del Señor. Entonces, aquí también la respuesta dice, casi la mitad de los habitantes de la Tierra cree en la reencarnación, la creencia en la que el alma nunca muere, sino que renace continuamente en un tipo diferente de cuerpo con cada nueva generación. Esta creencia, sin embargo, es contraria a las escrituras. La Biblia dice que después de la muerte, la persona se vuelve al polvo, como nosotros también vimos. Dice que... Y también nosotros también leímos que nada sabe. Ahí ustedes también tienen los versículos. Salmo 104 y versículo 29. No vive más. Espera en la tumba y no permanece. Todo eso dice la Biblia. Aprendimos en las preguntas 11 y 12 que Satanás inventó la enseñanza de que los muertos están vivos, la reencarnación, la canalización, la comunicación con los espíritus, la adoración de espíritus, el alma inmortal, son todas invenciones de Satanás, con un propósito de convencer a la gente de que cuando uno muere, en realidad no muere. Cuando las personas creen que los muertos están vivos, espíritus de demonios son espíritus de demonios que hacen señales o milagros y que hacen pasar por espíritus de muertos, serán casi siempre capaces de engañarlos y llevarlos por senderos errados. Por eso la mayoría de las personas que caen en estos engaños al ver esto sobrenatural, realmente se lo creen porque no han estudiado acabadamente las escrituras y no saben lo que realmente dicen. Entonces, por eso es tan importante conocer las escrituras. Y esa fue la lección de esta semana. Es un tema importantísimo.